Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Agenda 21 Oaxaca, y precisamente este viernes 19 de febrero, día que es el aniversario del Ejército Mexicano, se conmemora un año más de esta institución del Estado mexicano, de las más importantes, pues se encarga de velar por la seguridad del país y de los ciudadanos, además de hacer obras del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, además del plan de N3, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que hoy se está celebrando un evento en la Ciudad de México donde están conmemorando este aniversario. Y es un placer para nosotros que nos permitan ingresar a sus hogares y saludar desde luego a nuestros invitados especiales. Por eso el día de hoy le doy la bienvenida a nuestra amiga Rocío Aragón. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también al auditorio que nos acompaña aquí en Agenda 21. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Ya también estamos transmitiendo a través de Objetivo Oaxaca y seguramente entre líneas ya estamos más que listos para iniciar este programa. Muy buenos días, Miguel. Pedro, gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues también saludamos a Miguel Ángel Schultz Dávila. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. El micro. Ya. Bueno, también saludamos a nuestro amigo Pedro Matías Arrazola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván, igual Rocío, Miguel Ángel, buenas tardes a todo el auditorio. Y pues aquí estamos atorados con la visita de Mario Delgado. No pudimos entrar a la conferencia y bueno, ahí tenemos tela de dónde cortar. Pero mientras nos dejamos atrapados. Ya nos comentarás. Y bueno, y en unos momentos más está por conectarse Francisco J. Sánchez, quien se encuentra justamente en la ciudad de Monterrey. Y de entrada, pues quisiera comentar a nuestra audiencia que hoy vamos a abordar tres grandes temas de actualidad, de mucha vigencia. El primer tema es lo del apagón nacional, sus causas y sus repercusiones. El segundo tema es el tema de la vacunación, la polémica que se generó en torno a que estaban solicitando la credencial de elector y la toma de fotografías, ¿no?, a los que se estaban vacunando. El tercer tema es el
tema muy polémico de toda esta semana, que ha involucrado a movilizaciones de grupos feministas, de mujeres en general, por el registro de Félix Salgado Macedonio, que tiene ya el respaldo del presidente de la República y que se registró como candidato al gobierno de Guerrero, y desde luego las comparecencias de servidores públicos en tiempos de pandemia, más algunos temas que nuestros invitados quisieran abordar en la dinámica que siempre hemos tenido. Pues empezamos sin más preámbulo a entrarle al tema del apagón nacional. Este apagón que tuvimos este lunes es el segundo que se tiene de grandes dimensiones en el gobierno de López Obrador. El primero fue en el mes de diciembre, que afectó 12 estados de la República y más de 10 millones de personas, y en donde se culpó a un incendio de un pastizal en Tamaulipas, que posteriormente salió un documento de protección civil de esa entidad, donde así se señalaba, y que finalmente fue falso ese documento. Ahora este segundo se le atribuye a las heladas, a las tormentas invernales que están sucediendo en los Estados Unidos, y que esa es una, pero también se prevé que venga una más, y precisamente el día de hoy se está iniciando una más. Este apagón afectó a más de 4 millones, cerca de 5 millones de personas en 29 entidades de la República, y va a tener un costo aproximado para el Estado mexicano, que tendrá que pagar la Comisión Federal de Electricidad, pero son nuestros impuestos los que tendrán que cubrir esa afectación, del orden de los 20,000 millones de pesos. Y pues para ello pues hay toda una historia de que no solamente es el problema de ahorita, sino que se viene arrastrando desde hace unos meses, de hace algunos años, por negligencia, por incumplimiento, por no querer celebrar contratos, por no seguir programas que se venían generando desde los gobiernos anteriores, como le llama el presidente López Obrador, desde los gobiernos neoliberales, y pues bueno, eso ha tenido consecuencias. Recientemente la Asociación Clúster de Energía sacó un comunicado de prensa en donde señala al gobierno federal como el culpable de este apagón, y que va a tener consecuencias en el incremento de la energía eléctrica. Y bueno, pues empezamos preguntándole a nuestros invitados. Rocío, hay una historia anterior a estos apagones, en donde se señala que en todos los países y en todas las épocas hay apagones de diferentes épocas, por diferentes circunstancias. ¿Recuerdas algunos casos de esos apagones significativos? Fíjate que particularmente el mundo con estos apagones, no, en este momento no te puedo citar alguno en particular, pero sí te puedo decir que el mundo se ha podido percatar a raíz de lo que está ocurriendo, y que ahora por las redes sociales se conoce todavía más de lo que está ocurriendo en el planeta. En Estados Unidos estamos viendo que en Texas pues están teniendo que calentarse con fogatas. En las chimeneas están quemando lo poco que les quedó de la leña que tenían guardada para la temporada invernal, pero se les mojó porque les cayó la nevada antes de tiempo, y han tenido que recurrir a asadores para poder calentarse. El detalle es que el fuego, así de manera primitiva, es el que ha podido lograr calentar a muchos hogares, no solamente en Estados Unidos, sino en el norte de la República. Y agrégale que aquí, pues a raíz del apagón, las cosas se complicaron aún más. Me llama mucho la atención de que el presidente de la República esté para todo diciendo que es cuestión de corrupción. Sí, cuestión de corrupción, pero suya, porque finalmente la Comisión Federal de Electricidad eligió al gas que viene de los Estados Unidos por ser el más barato, y a querer o no, se convirtió en esclavo, digámoslo así, de la compra del gas barato. Si hubiera optado por otros tipos de compra, aunque hubieran sido más caros, me parece que las cosas hubieran sido totalmente diferentes.
Este apagón afectó a 4.7 millones de usuarios en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Durango. La Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, informaron que esto fue ocasionado por los efectos del Frente Frío 35, que congeló los ductos que transportan gas de Estados Unidos a plantas generadoras de electricidad en México. Sin embargo, un señor de nombre Market, este especialista de esta organización, explicó que el Frente Frío incrementó la demanda eléctrica en Texas, por lo que las centrales de ese estado se vieron obligadas a incrementar el consumo de gas natural en un momento en el que la producción era demasiado controlada porque no tienen mercado. Sin embargo, la baja en la producción de gas ocasionó, obviamente, que México tuviera desabasto. Pero este fenómeno, como bien lo decíamos, no es nuevo, porque fue un cambio paulatino en el que poco a poco se redujo también la producción respondiendo a la baja demanda que había de del gas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que México se convirtió en dependiente de este gas que empezó a comprar barato a Estados Unidos, y esta estrategia energética de la 4T obviamente ignoró el gas natural. Así se ha titulado en diferentes medios de comunicación, y por eso, por no pagar las coberturas, fue que ahora no hay gas en México y obviamente hay cualquier cantidad de personas afectadas. Las industrias están padeciendo enormemente y de pronto López Obrador dice, pues que usen carbón, ¿no? Por ahora es mi comentario. Claro. Oye, Miguel Ángel, pues el tema de las causas que generan este desabasto de gas, cuando México había sido una potencia, como que deja muchas dudas, ¿no te parece? Desde luego que deja muchas dudas, y pues ahí tienes a todos estos gobiernos, pues ¿cómo podríamos llamarle? Desnacionalizadores, entreguistas, traidores a la patria, pues que pensaron solo en sus intereses. Habría que recordar que la industria eléctrica pues se nacionalizó allá por los años 60 con Adolfo López Mateos. Incluso él advertía la necesidad de que estuvieran alerta los mexicanos, porque seguramente iba a haber algunos traidores que iban a entregar pues esta industria en manos de los extranjeros. Y habría que recordar que pues estos gobiernos que se llamaron los neoliberales, pues que arrancan con Miguel de la Madrid, le sigue Carlos Salinas de Gortari, continúa Ernesto Zedillo Ponce de León, sigue Vicente Fox Quesada, después Felipe Calderón, y para ponerle el último clavo al ataúd, pues Enrique Peña Nieto. Y habría que, tiene mucha razón lo que dice Rocío, ¿no? Nos volvimos totalmente dependientes a tal grado que pues un gobernador de Texas, precisamente del Partido Republicano, da la instrucción de que no se entregue más gas a México, ¿no? Y pasa por encima incluso de las industrias gaseras, que son las que venden el gas, pero tienen que, allí sí son ordenados, tienen que acatar la orden del gobernador y cierran la llave. ¿Y por qué la cierran? Bueno, algunos expertos también dicen que este señor, pues lo que hizo prácticamente es desmantelar una industria petrolera, que Texas es una potencia dentro de los Estados Unidos, sobre todo del gas Keystone, tengo entendido, donde pues ahí el asunto está que para mantener estas enormes ganancias, estas empresas, pues no invierten, porque hay naciones que tienen fríos superiores, tormentas peores que la que vivió los Estados Unidos, y logran sobrevivir sin ningún problema, ¿no? Ahí digo, no los voy a mencionar aquí, pero pues es fácil saber que es Rusia, entre ellos, donde se registran incluso las temperaturas más frías y gélidas del planeta. Y bueno, no hay esos problemas. En Canadá tampoco lo hay, en Alaska, que forma parte de los Estados Unidos, tampoco lo hay. Y aquí la crisis pues estuvo obviamente conectada para exculparse de este fracaso que representa la industria energética
en los Estados Unidos. Sería grandísimo señalar todos los apagones, pero desde luego, ¿no? Forma parte, nada más habría que calibrar una situación. Por ejemplo, el presidente llama a no prender aparatos eléctricos innecesarios, apagar un foco para ser solidarios, y hubo infinidad de personas que llamaron a prender todos los aparatos que tuvieras en la casa, ¿no? Si se podía, desde la licuadora, prender la aspiradora, o sea, microondas, todo para que el daño fuera brutal. Yo creo que la situación tiene varias virtudes. Manuel Bartlett, que es el director general o nacional de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya ven que se le cayó el sistema en la elección de 1988, cuando llega Carlos Salinas. Bueno, esa es una virtud, ¿no? Según él, nadie se dio cuenta que fue un fraude total lo que ocurrió, pero responsabilizarlo en este momento, pues está fuera de, a mí fue fuera de foco, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y también lo que habría que reconocer es que con todas estas cuestiones adversas, pues lograron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen una amplia experiencia, pues sacar adelante, ¿no? Al menos aquí en Oaxaca no nos estamos alumbrando con ocotes, ni estamos poniendo un anafre dentro de la casa para calentar la cama, porque ni el frío es tan terrible, al menos aquí, no sé, en Guajuapan, a lo mejor Francisco J. Sánchez sí está sufriendo, porque pues, ahí el frío sí está pegando con todo, ¿no? Y el asunto está, pues, de que estamos ante la necesidad, indudablemente, de cambiar la ruta en la industria eléctrica del país y volverla realmente eso, una industria de nueva cuenta, una regresión nacionalizada y que corresponda a los intereses de los mexicanos. Y ya se vendrán las disputas de quién tuvo la culpa y a ver quién indemniza a los que provocaron esta situación. Parece ser que ya hay pláticas con Texas, con el gobierno, para poder resolver esta problemática, que está muy difícil y los daños han sido bestiales. Sí, claro. Pues precisamente en términos de daños, mi estimado Pedro, veo que estás muy atento ya para ingresar a la conferencia, pero quisiera que nos pudieras comentar de lo que tú escuchaste, viste y te comentaron, qué daños, qué afectaciones hubo, porque bueno, hospitales, sanatorios, privados, públicos, todo lo que requiere de energía eléctrica, pues se vio afectado. ¿Cómo viste esto? Bueno, yo un poco difiero con lo que dijo Rocío en el sentido de la corrupción de la 4T. Yo digo más que nada la ineptitud. La corrupción es la que se viene arrastrando de todo el sistema político mexicano durante estos sexenios que ya bien detalló Miguel Ángel, donde todos esos políticos pues se enriquecieron y hicieron negocio tras negocio y todo eso. Y yo no soy un experto en el tema, no conozco bien a profundidad cómo se desenvuelven y cómo son los contratos con estas empresas y cómo los pactos entre los gobiernos, pero a veces por lógica, a veces uno empieza a deducir, si el PRI y el PAN se unieron para su reforma, el PRI, PAN, PRD y todos se unieron para la reforma energética que supuestamente iba a ser benéfica para el país, ¿por qué no se está siendo positiva en este momento? ¿Por qué mencionaban que la gasolina que se tiene que comprar de Estados Unidos, ¿por qué si tenemos refinerías en el país, por qué tenemos que andar comprando en otro país? ¿Por qué si se puede producir gas o que hay yacimientos de gas en el país, por qué no se produjo en su debido momento ese tipo de insumos, todo eso para las necesidades de la población? Es que desgraciadamente la clase política se sirvió con la bandeja grande, a manos llenas, de los beneficios de los recursos naturales mexicanos, pero para su negocio, para sus bolsillos, para sus partidos, para sus incondicionales. Y entonces aquí los resultados aquí están a la vista. La población es la afectada,
pero aún así estos cínicos que fueron los que llevaron al desastre o están llevando al desastre al país, conjuntamente con los que están gobernando, o sea, no quiero excluir a ninguno, digamos, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata y todos están inmiscuidos ahí, que estén ahora dándose golpes de pecho y atribuyéndole a este gobierno, es que son corruptos y no compraron a tiempo y son lo peor de este país. Y no sé qué. Si ellos lo vendieron, si ellos lo cedieron, si ellos no buscaron la forma de que se beneficiara el país. Entonces, son tan traidores los que se fueron como tan pendejos los que están gobernando ahora, que no saben cómo solucionar una situación. El buscar el poder gubernamental no es nada más querer llegar y desde allí empezar a tomar decisiones pendejas de bachéame por ahí, pon los clavitos en tal lugar y pavimenta esta callecita. No, saber gobernar es tomar decisiones determinantes, prioritarias de los temas que afectarían sensiblemente al país, y no se ha hecho. Esa es por una parte. Por otra, los panistas, los perredistas y los priistas, entonces que se rasgan las vestiduras de que hay ineficiencia gubernamental, ellos lo vendieron, entonces son corresponsables de lo que estamos viviendo. Lo que sí tiene que quedar claro es que la población debe de tener las herramientas necesarias para poder saber sancionar y castigar a estos politiqueros que solamente se han dedicado a saquear al país. Entonces, la verdad, yo no les compro ni a uno ni a otro, les compro la idea de que están salvando o de que quieren enmendar las cosas. Todos están haciendo negocios, todos hicieron negocios de esto, y a la postre, el que paga los platos rotos es el país. Afortunadamente en Oaxaca no nos ha tocado todo esto, que lo sabríamos afrontar fácilmente porque muchos de los hogares también todavía se alimentan con fogatas o tienen sus no tienen luz y entonces pues tienen sus antorchas ahí. Entonces es una situación que no les impactaría tanto, pero sí a las empresas. Entonces yo creo que sí, ahí también las empresas tendrían que empezar a presionar para que ese desabasto tampoco les afecte, no afecte a la base trabajadora, porque al rato empieza a haber despidos y se vuelve una cadena que afecta a la población mayoritariamente. Entonces sí, hay corresponsabilidad de todos, nadie se salva, todos son vendepatrias y los que están gobernando también son muy pendejos, no saben cómo solucionar este tipo de situaciones. Fíjate, Iván, si me lo permites en este caso y hablando de números, el punto que me refiero yo directamente al asunto de la 4T es por la falta de visión que ha tenido a través de la Secretaría de Energía para poder establecer un plan de acción y a lo mejor no borrar todo lo que se ha hecho de gobiernos corruptos, como bien dice Pedro, de los anteriores panistas y priistas. Sin embargo, el punto es que su estrategia no está funcionando. Y si hablamos de números, en 2018, por ejemplo, cuando López Obrador llegó al gobierno, México apenas exportó 28 millones en gas natural, pero trajo del extranjero alrededor de 7,300 millones y también no hay grandes diferencias en los años siguientes. Ese combustible, que fue el usado para generar alrededor del 60% de la energía del país y cerca de 80% viene de los Estados Unidos, principalmente de los campos productores de Texas. Y en este caso, el país solo cuenta con espacio para almacenar poco más de 5 días de reservas de gas natural. Ahora, cuando se tiene finalmente esa dependencia, en este caso de Estados Unidos, hay un problema grave porque no se empezó con esta dependencia ayer. Sin embargo, la estrategia del gobierno actual no ha sido la adecuada para evitar continuar con esta práctica que ya venía de años atrás. Ahora bien, se ha hablado mucho efectivamente del petróleo, del tema petróleo, pero no necesariamente del gas, que fue lo que descuidó, porque es el 60% de la energía que consume el país, viene justamente del gas. Y es ahí donde hubo la descompensación, de ahí que de pronto habían circulado en redes sociales que iban a ser entre 10 y 12 estados de la República los que principalmente, iban a ser aceptados o afectados por el apagón, y pues de los 32,
28 fueron los afectados, incluso aquí en algunas zonas que se han caracterizado por tener problemas con la energía eléctrica en el estado de Oaxaca, pues las pudimos ver, ¿no? Entonces, sí me parece que es una situación de mala estrategia que no ha tenido, o que sí ha hecho presa al gobierno de la 4T, desde los ridículos aquellos de Rocío Naile con la OPTEP, ¿no? Entonces yo creo que con esto es más que evidente que hay incompetencia, y la incompetencia también es corrupción. Sí, y creo que un dato que comentábamos de la credibilidad que se le debe tener a un gobierno, porque pues tiene la obligación de hablarnos con la verdad. Y por ejemplo, circuló mucho un audio donde en diciembre de 2019 el propio presidente decía que se tenía tanto gas como para usarse en 30 años, y que pues eso iba a aprovecharse para vendérsele a la India. Y también se ha hablado de que efectivamente sí había un plan quinquenal 2015 o 2020, algo así, donde se preveía que producir este gas, adquirirlo y meterlos en algunos pozos que no están siendo utilizados, y eso permitiría almacenar como para tener una suficiencia máximo de 5 días, cuando Estados Unidos tiene suficiencia para 65 días, Europa tiene para 100 días, de tal manera pues de que se hablaba de que había mucho gas. Tenemos las cuevas, estos espacios donde se puede almacenar, y bueno, y también se ha utilizado el fracking para surtir más gas, de tal manera que pareciera que México sí tiene la manera de producir, pero que no se está explotando, ¿no te parece, Miguel Ángel? Sí, desde luego, pero te digo, esta es la situación obviamente de estos gobiernos que se caracterizan muy bien como los gobiernos neoliberales, porque hay que recordar cómo desmantelaron todo. Ahí tenemos la refinería que construyó don Felipe Calderón, ¿no? Yo creo que lo tuvo en un momento de delirium tremens, ¿no? Porque le encanta el frasco. Y ahí está en Hidalgo, ¿no? Una barda gigantesca, que es lo único que alcanzó a hacer de la famosa refinería, y eso que iba a construir otras tantas. Y es un asunto que no se puede de la noche a la mañana construir esta infraestructura, y en México sí tenemos mucho gas porque viene asociada con el petróleo. Desafortunadamente, con este desmantelamiento que se hizo de la industria energética, particularmente de Pemex, que lo dejaron en calidad de chatarra, fue para no utilizar todo el potencial que se tiene, y desafortunadamente pues ahí existía la extracción en los pozos petroleros de México, de Pemex, quemándose el gas, sí, sin utilizarse, sin almacenarse, y pues desgraciadamente no se puede esto almacenar o crear incluso en cuevas, que hay las suficientes aquí en el país para almacenarlo. Hay que recordar que en la Cañada Oaxaqueña existen las cuevas más profundas del mundo, pero pues no está la infraestructura, no se puede improvisar, y lo que estamos padeciendo es precisamente la incompetencia de la industria energética de Texas, que bueno, nos pasó la factura, rompió compromisos, rompió pues todo lo que uno se pueda imaginar, y yo creo que ahí pues va a ser necesario que se dé precisamente una reconversión, y espero que con esta ley que seguramente se va a aprobar se puedan sentar de nuevo las bases para poder tener una industria como lo fue la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que todavía en los años 50 del siglo pasado, aquí en la ciudad de Oaxaca, pues cortaban la luz a las 11 de la noche porque pues no había la capacidad para darnos la suficiente energía, que a duras penas había iluminación en las calles, y era una situación sumamente compleja la que se veía respecto a la situación de la energía eléctrica. Había unas plantas de generadoras de energía, como aquí en
en el Puente de Fierro, aquí rumbo a Guelatao, se me olvida ahorita el nombre, Xia creo que es el nombre, donde incluso a fuerza de espalda de hombre subieron los pueblos serranos los tubos, que se los fue a ratear un gerente de la Comisión Federal de Electricidad, Pinto, recuerdo que era su apellido, que incluso fue a pretender golpearme allí en la redacción del periódico Noticias porque reporté esa información. Y bueno, yo no, los que hacemos la nota no les ponemos nunca los titulares en los periódicos impresos, y en ese entonces quien estaba al frente de la segunda edición del Noticias, que era Evaristo Martínez, que en paz descanse, le puso ratas en la CFE, ¿no? O sea, yo ni había escrito la nota. Entonces me fue a buscar un compañero que no voy a decir aquí su nombre, yo ya había terminado, me había ido de la redacción, me dijo, oye, ven, que tienes que venir, que ven, y ahí voy, y cuando llegué, pues ahí estaba este gerente, echándome la bronca, queriéndome golpear, pero pues medía como 1.40, ¿no? No es que sea yo muy alto, pero pues yo creo que por eso no se animó a echar guantes, pero estaba espuma, le sacaba por la boca. Yo no soy ratero, pero el hecho es que los tubos nunca aparecieron. Esta como una historia de lo que tenemos que ver con la energía eléctrica, y los rateros cómo desmantelaron estas hidroeléctricas, porque es una hidroeléctrica la que estaba allí, que de haber mantenido y contribuido con la energía, al menos las posibilidades que tenemos aquí en Oaxaca son muchísimas, porque hay que recordar que aquí tenemos la presa Miguel Alemán, que se construyó con un etnocidio, porque inundaron pueblos enteros, y la gente que no se quiso salir, cerraron las compuertas y se tuvieron que salir porque el agua pues la sacó, y algunas personas no quisieron abandonar allí sus terrenos, sus pueblos, y cuenta la leyenda que incluso prefirieron morir ahogados que dejar ahí su pueblo. Y ese es un saldo pendiente que tenemos con estas presas Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro, que es la presa Miguel de la Madrid, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, pues yo creo que sí debe haber una vuelta al pasado en el sentido de nacionalizar la industria eléctrica. Aquí estamos viviendo las consecuencias. Mire cómo está vestido Francisco, seguramente la temperatura allí está aquí. Se acaba de atravesar un pingüino ahí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, muy bien, Miguel Ángel, pues estábamos esperando a nuestro amigo Francisco J. Sánchez, pues para que nos cierre este primer apartado que estamos abordando sobre el tema del apagón, sus consecuencias y daños que ha dejado. Bueno, buenas tardes a Miguel, a Rocío, a don Peter, don Pedro. Un abrazo para todos. Iván, gracias por la invitación. Y nada más para retomar un poquito, escuchar algunas cosas, sí es muy distinta la percepción que podría tenerse, principalmente cuando estás prácticamente a -4 o 6 grados, sin luz, sin agua, sin internet, o sea, y que todavía tengas, lo digo no porque sea yo un ejemplo, sino que ves que inclusive las casas, las tuberías tronaron. Y en estas circunstancias, sí es trágico, porque no se trata no solamente en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato, de resistir temperaturas de esos, pues obviamente que pone en riesgo tu vida, y las consecuencias que se tienen. Independientemente de las explicaciones que ya se han dado, y sobre todo de las justificaciones o los argumentos, es muy cierto que aquí en el norte, en el noreste, están tomando las decisiones principalmente las empresas y los ciudadanos, que a diferencia de otras circunstancias esperamos a que sea el gobierno quien las tome. Los empresarios están empezando a buscar alternativas, sí están prácticamente en menos de 48 horas, estaban reportando pérdidas de cerca de 7,000 millones de pesos, ¿sí? Y sobre todo que aquí una de las partes que ayuda en la cultura del norte-noreste es que la gente no se detiene. Aquí no se para, la gente está buscando también sus alternativas,
para poder buscar la manera de mitigar este efecto de las omisiones, de las limitaciones, de las incapacidades, de la falta de previsión, pero también de circunstancias que a este gobierno federal pues les han rebasado. Y hablamos con toda la claridad. Citar antecedentes históricos yo creo que también sirven para explicar cuáles decisiones han sido las convenientes y cuáles no. Pero también están hablando de que los retos que se tienen enfrente son retos que en estas circunstancias nos está diciendo que las condiciones que tenemos de país no son ni siquiera las ideales, digo, las normales, ¿sí? Dependencia del extranjero de los insumos, incapacidad del Estado para poder hacer y cumplir con sus obligaciones, de ciudadanos también, que no tenemos las responsabilidades de equilibrar nuestras propias economías, y quiero trasladar un poco al sureste, que es la parte que a mí más me interesa. Lo platicaba apenas hace unos días y hace un par de horas con algunos amigos. Oaxaca tiene un problema que no necesariamente es el cambio radical de temperaturas, estamos hablando de la zona sísmica, y que si nomás nos quedamos con el concepto de prevención, sabemos que las consecuencias, ya las vivimos apenas hace unos 3 años, de no tener la prevención, no solamente en el tema de la cultura de protección civil, sino los mecanismos para resolver nuestros problemas, como pueden ser en este caso los sísmicos, pues nos va a llevar de nuevo a la corrupción, nos va a llevar a improvisar soluciones, y creo que independientemente del partido político o del color, las decisiones de gobierno no son de calidad. En los niveles municipales, en los niveles estatales y en los niveles municipales en ese aspecto. Y en el otro elemento, y quiero trasladarlo nada más para cerrar el comentario, es el de la industria eólica que tenemos también en el sur-sureste. Lo mismo, han sido rebasados en las negociaciones contractuales y de las condiciones en los gobiernos federales para poder instalar esta serie de empresas. Las empresas han aprovechado estas circunstancias para hacer precisamente negocio, pero también nuestra calidad de presidentes municipales, de gobernadores, de autoridades, de empresarios de la misma zona, ha limitado muchas veces que esta serie de oportunidades, esta serie de problemas se conviertan en oportunidades, porque también ha prevalecido mucho el interés y la corrupción. Esto creo que es una llamada de atención de que nosotros mismos nos estamos haciendo harakiri. No podemos culpar y responsabilizar a nadie más, que en el istmo de Tehuantepec prevalezca una cultura muchas veces de la gandalla. Y estamos hablando de líderes sociales y líderes políticos. Y para cerrar, creo que, Iván, tú tienes, y lo habíamos comentado la semana pasada, el ejemplo de Puebla, cuando ni gobiernos municipales, ni cuando gobiernos estatales, ni cuando gobiernos federales pueden llevar a buen puerto proyectos que pueden ser detonadores para una economía o para una sociedad. Puebla es el ejemplo con el famoso gasoducto Morelos. Y buen día para todos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pasamos ahora al segundo tema, que es el tema de la vacunación y la solicitud de la credencial del lector y la toma de fotografías. Y en este caso yo quisiera que Pedro nos comentara esta situación que generó mucha inconformidad, aparte de la desorganización del primer día de la vacunación, prácticamente en la Ciudad de México, en las 3 alcaldías donde se inició, y en algunas de los 300 municipios donde se inició la vacunación, pero la gran molestia fue dame tu credencial de lector y te voy a tomar una fotografía. ¿Qué opinión te merece este caso, mi amigo Pedro? Pues, bueno, sí. Bueno, antes un poquito para rematar lo que dijo Paco Sánchez, esa es una de las preguntas que he hecho yo. Tenemos tantos parques eólicos, el gobierno federal, sobre el tema anterior, perdón, tantos parques eólicos, se presume tantas cantidades millonarias de dólares aquí, y se pregona de todos los megawatts que se generan, pero ¿en qué nos beneficia al país? Yo nada más lo dejo ahí como interrogante. Lo que mencionas de lo de las credenciales para la vacunación,
es que estamos en el mismo sistema político, no ha cambiado nada, se cambiaron los colores de los partidos, pero el sistema político mexicano podrido que tenemos sigue prevaleciendo. Entonces, todos se protegen, todos se coluden, todos tratan de sacar la mejor tajada de cualquier situación, y esto es una parte de ellos. El solo hecho de que esos servidores de la nación estén al pendiente de la aplicación de la vacuna, ya eso ya huele a rancio, ya huele a podrido. Cuando te piden la credencial, dices tú, pues si estamos en vísperas de las elecciones, no es para comprarte palomitas en los Cinépolis. De verdad, son hasta torpes, ¿no? En su forma de ser. Lo que me sorprende a mí es que el presidente de la República, que tanto pregona la cuestión de la honestidad, solape este tipo de situaciones, ¿no? Ya estamos en este tema, después al rato lo de Salgado Macedonio, lo de la CFE, o sea, yo no puedo concebir que con tal de salvar su pellejo esté justificando pendejadas de los demás. Es un hecho tan cuestionable que tuvo que recular. El que se haya pedido la credencial del lector, que se les tomara la fotografía, o sea, qué ganas de complicarse la existencia y de denigrar un hecho que los pudo haber reivindicado mejor. O sea, el decir ya se empezó a aplicar la vacuna, se está aplicando en las comunidades más pobres, que también fue cuestionado por muchos que ¿por qué las comunidades más apartadas donde no hay casos de COVID? No, pues porque no tienen infraestructura y ahí si les da se mueren. Entonces ahí yo lo justifico en ese sentido. Pero cuando ya empiezan a pedir las credenciales chinas, o sea, ya no fue la aplicación de la vacuna, sino cómo están utilizando la aplicación de la vacuna. Ya no fue que fueron a las comunidades y dijeron, no, le están quedando sus credenciales porque ya están para los padrones electorales. Eso es de verdad, quien sea su amigo, quien sea su colaborador, lo único que le está haciendo es enterrar un clavo en el pie, porque les están llevando al matadero. Tan es así que después tuvieron que enmendar y que decirle al INE, al Seguro, a la Secretaría de Salud, que ya no pidan eso, porque pues no es necesario. Pudo haberse sido justificable para llevar un orden, para llevar una estrategia de que no se repita o de que alguien se salte o algo así, pero cuando te piden y te exigen y te obligan casi a tomarte la foto, si no te condicionan a que no te van a aplicar la segunda dosis, ya, ahí ya huele mal, y eso le hace perder el sentido social, sino que se convierte en un sentido político electoral. Claro. Yo creo que como recularon precisamente y ahora ya no van a requerir eso, sino la CUR solamente, entonces yo creo que si no tiene inconveniente podríamos quedarnos con esta opinión de Pedro para pasar al siguiente tema, que es muy polémico y que desde luego evidentemente está muy, muy fuerte. Si alguien quiere hacer algún comentario previamente. Me gustaría tocar el tema de las vacunas. Me parece que independientemente también de la polémica desatada a raíz de todo lo que está haciendo Morena, justamente adjudicándose, no el gobierno de la República, sino Morena adjudicándose el tema de la vacunación. Están circulando en redes, lástima que no la puedo compartir, por falta de conocimiento mío, debo confesar, esta foto, pero aquí hay una, no se ve, posiblemente así, no se ve. Lo que pasa es que por la pantalla verde no se nota, pero están circulando fotografías, incluso que están pixeleadas, de varias personas que después de la vacunación les entregaron un volante donde efectivamente aquí están promoviendo a una presunta precandidata que se llama Clara Luz y dice Clara Luz de vacuna. Desconozco si esto puede ser fake news, sin embargo, el punto es que sí están traficando con eso, incluso este mismo spot que había sido retirado por parte del INE, donde promovían las vacunas, yo te voy a dar de mi presupuesto y vamos a comprar más vacunas, y shalala, ya está otra vez en circulación, ya lo estamos viendo, y aquí es donde justamente se pregunta uno, bueno, ¿por qué un tema político electoral?
¿Por qué traficar con la necesidad de la gente? ¿Cuánto viejito, que la verdad da coraje? Gracias al señor presidente, a Morena, porque me ayudaron. ¿Cuál sí es su obligación? En este momento no hay vacunas, por ejemplo, independientemente de las anti-COVID-19, el punto es que no hay vacunas para los niños recién nacidos. No está la triple, la BCG, la del sarampión, las que se ponen al año. Y lo digo con conocimiento de causa porque ahorita tengo una nieta de 1 año, ¿no? Pero no hay vacunas para vacunarla. En ningún lugar, incluso el CESAS, aquí en San Jacinto, Amilpas, lo cerraron por falta de recursos. No hay dinero para mantenerlo. Y cerraron este centro de salud en San Jacinto, Amilpas. Y así como se han ido cerrando otros. Y hay otros que están abiertos, pero vacunas no hay. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa con todo ese dineral que se han gastado para comprarlo en vacunas? Y más aún por las contradicciones también de la 4T. En días pasados, Marcelo Ebrard dijo que se habían comprado 232 millones de vacunas compradas, prepagadas y comprometidas. Dijo que estas eran las dosis compradas, prepagadas y comprometidas y garantizó así el canciller mexicano al detallar los contratos firmados para la adquisición de esta vacuna anti-COVID-19. Eso por un lado. Ya todo el mundo, no, pues, ¿cuántos millones de habitantes somos? Somos 226. Es más, hasta sobran, me cae, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque ahorita en los medios de comunicación nacionales están cacareando tanto, vacunando a los señores de la tercera edad en las comunidades. ¿Cuándo van a llegar a las grandes ciudades? Y en realidad, donde está el foco de infección más grande, pues es en las grandes ciudades, en las comunidades, en estos municipios que eran por usos y costumbres a nivel nacional, que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, evitaron el contagio. Cuando el señor se le antojó decir, no, pues ya pueden circular más tranquilamente y todo lo demás, ahí fue donde se empezaron a botar los contagios. Ahora, eso por un lado, 232 millones de vacunas. Y por el otro, resulta que México pretende, creo que ya lo presentó, un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas para decir que hay una desigual distribución de vacunas. Y esto, dicen, no es justo. México no está contento con la forma que se están distribuyendo las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo y dice que el proceso favorece a los países más ricos y detrás están los más pobres. Ahora, México no está en bonanza. Y de las primeras vacunas de Pfizer, ¿qué hizo? De 419,000 vacunas que iba a recibir, dijo, 209 las voy a donar para los países más pobres. ¿Qué pasa cuando López Obrador le pide a Biden que lo apoye para el tema de las vacunas? Él dice, no, yo primero voy a apoyar a mi pueblo y ya después veré si me da chance el apoyar a México. Digo, lo estoy hablando de una manera muy coloquial. Sin embargo, es esa realidad. ¿Por qué? Porque los mandatarios de los países, los jefes de Estado que saben, dicen, momento, antes de ayudar al más pobre, pues mejor termino de ayudar bien a mi país, a mis conciudadanos, y después me meto a andar de hermana de la caridad. Y aquí, ¿por qué habla México que ha habido ahora resulta que se quiere poner como protector de los desvalidos, al decir, ha habido una mala distribución de vacunas? Si México se supone ya tiene garantizadas 232 millones de vacunas en el país, considerando también que ni jóvenes ni niños se pueden vacunar todavía, salvo cuando ya haya luz verde, sobre todo por parte de AstraZeneca, que ya está haciendo estudios al respecto. Y otro punto también para cerrar con eso desde mi participación, el tema de las vacunas, es todo lo que se ha hecho para cacarear el apoyo de la Unión Soviética, de Rusia, con la Sputnik 5 a México. Cerró el trato con Vladimir Putin, López Obrador, un día antes que la COFEPRIS dijera sí a la Sputnik, ¿no? Entonces dices, pues si ya lo tenían hecho, pues desde ese día lo hubieran lanzado, ¿para qué se esperaba un día después? Ahora, la Unión Soviética ya dijo que no se va a dar abasto para la distribución de la Sputnik porque ya hay muchos países del orbe que no tienen vacunas. Entonces, ¿como para cuándo estamos recibiendo la Sputnik 5? Pregunta seria. Gracias, Iván. Gracias. Pues le agradecemos a quienes nos están mandando mensajes. Agustín Carriedo, efectivamente, ¿cómo comprobar la edad de cada una de las personas? Que precisamente tanto la secretaria de Gobernación como el doctor Hugo López-Gatell definieron ya que para comprobar se tendrá que presentar la CUR, la clave única del registro de población,
que tiene la propia Secretaría de Gobernación y quien es la que los administra, de tal manera pues de que esa va a ser la forma como se va a comprobar la edad y no el uso de la credencial de elector. Muchas gracias, Agustín, por tu pregunta. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, pasaríamos al tercer tema, que es el tema del registro de Félix Salgado Macedonio a la candidatura del gobierno de Guerrero, que también ha sido cuestionado, y en este sentido por ser tener 5 acusaciones sobre presuntos actos de violación y que están en proceso, algunos que ya se desestimaron, pero lo que ha movilizado más a los grupos de mujeres y a los grupos no solamente de Morena, sino de otros partidos intelectuales, artistas, es el tema de que el presidente haya señalado, pues le haya dado el respaldo y desestima cualquier otra averiguación o cualquier procedimiento jurisdiccional, y porque dice que ya el pueblo ya lo decidió. Y en este sentido, pues yo quisiera señalar que pues van a seguir los cuestionamientos. ¿Qué opinas, mi estimado Miguel Ángel? Ya chole, Iván, hablas mucho. Perdón. Bueno, antes de pasar a esta situación de las vacunas que requiere Félix Salgado Macedonio, también para comentar un tema ahí de las vacunas que me parece sumamente importante, porque no fue una ocurrencia del presidente decir, ya me quito el pan de la boca que tengo, soy un pueblo con muchas carencias y miseria, lo cual es cierto, porque esto fue un acuerdo también de la ONU de crear un organismo para buscar la equidad en la distribución de las vacunas. Habría que decir que hay países como Canadá que ha acaparado tantas vacunas como para vacunar 2 veces a su población, y la Comunidad Europea decidió no sacar del continente europeo pues las vacunas, y los Estados Unidos pues anda ahí por las mismas, y afortunadamente habría que también que decirlo que la India, cuyo embajador estuvo aquí en Oaxaca, pues hay una de las más grandes fábricas de vacunas, no solamente del COVID-19, sino de muchas otras, que se comprometió a poner aquí vacunas en el país, y los compromisos que está haciendo Rusia, obviamente, está significando un apoyo, pues, a nivel internacional, y ahí sí está compartiendo el pan que tiene para con los demás países, y obviamente esto forma de lo que es ya una situación de una guerra fría o tibia, como la queremos llamar, que se está librando entre los Estados Unidos y las potencias emergentes, como es China, como es la India, como es también la Rusia, que se empieza a reposesionar. Y habría también que decir que recientemente en la reunión que hubo del Consejo de Seguridad de la ONU, ahí el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues planteó la necesidad de que haya equidad en la cuestión de las vacunas, porque habría que decir algo muy importante: si no hay una prevención mundial a través de vacunas, difícilmente se va a poder enfrentar el coronavirus que está evolucionando, y hay diferentes cepas que han evolucionado, que está la brasileña, está la de Inglaterra, está otra de África, y estos pues están ya caminando de una manera pues que puede convertirse en un riesgo eterno para la humanidad. Y este organismo se llama el COVAX, que es la Iniciativa Mundial para Garantizar el Acceso Rápido. Entonces yo creo que hay que dar estos elementos para, pues ahora sí, tener que los que nos escuchan y nos ven, pues tengan los elementos, ¿no?, para formar su propia opinión.
Y si quieres, Iván, pues que alguien abra el tema con el asunto del impresentable Félix Macedonio, Salgado Macedonio. Pues, si Francisco desea hacer algún comentario sobre el tema de vacunas o entrar al tema de Macedonio. Mira, yo te propongo, termino muy rápido el tema de vacunas y que primero las damas, ¿no? Que Rocío empiece con el tema de Félix Salgado. Adelante. Salvo mejor opinión. Mira, nada más, muy serio, nada más, dos elementos muy concretos. Tanto este caso del apagón como también el de las vacunas nos está diciendo que dependemos mucho de otro tipo de países, otro tipo de industrias, y que finalmente no somos el país que digamos, estamos hablando de realidades. Ni podemos producir nuestra propia vacuna, ni podemos cuidarnos nosotros mismos, ni tenemos el sistema de salud. Creo que esa es una de las partes importantes. Creo que estamos reconociendo nuestras limitaciones, aunque las tengamos reconocidas desde hace 50, 100 años, ¿no? Desde la Revolución Mexicana. El segundo elemento que yo creo que enfocaría nada más para terminar el tema de vacunas es cómo están comunicando o cómo se está comunicando estos temas. Creo que en el tema de la pandemia, como el de las vacunas, ha habido sus errores de comunicación, sobre todo cuando manejas expectativas que van más allá de tus posibilidades, corres el riesgo, por supuesto, de que en el momento en que tengas que confirmarlas, la decepción se presente. Este es algo que todo el mundo sabe, principalmente los comunicadores. Y segundo, el papel de desdoblar esa comunicación, como la plantea el presidente, la desdobla el titular de salud o los titulares de salud del gobierno federal, cómo la desdobla en este caso el nivel ejecutivo estatal y municipal, y estamos viendo que cada quien trae sus versiones, ¿sí? Si a eso le aumentamos o le agregamos que estamos en un contexto muy diferente al de hace un año no teníamos elecciones y la gente estaba más preocupada por salir de la situación económica y en estos momentos estamos preocupados en tener inmunidad ante el virus, se contamina, obviamente, por los intereses políticos electorales. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestra atención se está dividiendo en dos ejes, el personal, emocional, afectivo, por tener tranquilidad en casa, salud, trabajo, ingreso, etcétera, y por el otro lado, de los líderes o quienes tienen la conducción de las decisiones de gobierno y políticas. Yo insistía mucho en la calidad de las decisiones políticas. Hay pobreza también, hay mucha pobreza para decir, señores, esta es la realidad que tenemos y esta es la forma en la que nosotros vamos a resolverla. La sensibilidad, el talento, el oficio que dicen es el cómo tú, como líder, ¿sí?, llevas a conseguir ese objetivo. Y creo que en ese sentido este tránsito ha sido desafortunadamente muy trompicado. Dejaría ya en este caso el tema de las vacunas y le dejaría a Rocío el tema de don Félix Salgado. Pues ya encaminados, entra Rocío al ruedo, entonces. Pero yo le quitaría el don. Empezando por ahí. Finalmente, el polémico Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abusos sexuales equiparables, ha sido y ha estado en boca de todos. Sin embargo, sí llama la atención la forma en la que se ha manejado esta figura. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, dándole una bofetada a esas mujeres, a esas 5 mujeres que han sido vejadas por Salgado Macedonio, dijo, ya chole con las campañas contra Félix Salgado Macedonio. ¿Qué nivel de respuesta para las mujeres que requieren del apoyo del presidente? Debo decirles, y haciendo un previo justamente a lo que ha venido ocurriendo durante este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las mujeres han sido unas de las que más han perdido con la 4T. ¿Por qué razón? Porque empezaron a quitarse cualquier cantidad de programas
que las beneficiaban a ellas, desde las estancias infantiles, apoyo a madres trabajadoras de la Secretaría de Salud, apoyo a mujeres que padecían cáncer. Se le redujo el 100% el presupuesto al programa para la inclusión y la equidad de género del anexo de recursos para grupos vulnerables, el programa de estancias infantiles, que ya lo comenté, para apoyar a madres trabajadoras de la Secretaría de Salud, también fueron recortados en su totalidad, los programas para la inclusión y la equidad educativa de la SEP, el rubro para el desarrollo de los jóvenes, en media superior, educación media superior y media superior, y también otros 2 programas que desaparecieron, que fue el de estancias infantiles y el apoyar a madres trabajadoras. Todo esto ha dado y ha denotado que el mismo gobierno de la 4T no le interesan las mujeres. Incluso cuando empezó todo el tema de la pandemia, el asunto de violencia por razón de género desde las casas, el trabajo y todo lo demás, empezó a aumentar y el presidente no lo veía y varias veces se lo hicieron saber. Y él dijo, sí, pero como es una violencia que han sufrido siempre, bueno, entonces por eso tenemos que acostumbrarnos. Hoy las mujeres todas nos sentimos lastimadas por la opinión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al apoyo a ciegas que le está dando a Félix Salgado Macedonio. Ya son activistas, escritoras, investigadoras, actrices que han exigido al presidente López Obrador que rompa este pacto que hizo con Félix Salgado Macedonio. Supongo yo que hoy también uno de los temas que tendrá que ser obligatorio preguntarle a Mario Delgado, que por cierto tienen su evento allá en Misión de Los Ángeles, y eso parece tianguis sin sana distancia, por cierto, habrá que preguntarle por qué del apoyo hacia Félix Salgado Macedonio, si incluso ahí las morenistas están en desacuerdo con que este señor sea nombrado como gobernador de ese estado. ¿Cuánto más tienen que padecer las mujeres para hacer escuchar su voz ante las vejaciones de las que fueron objeto por este señor? Si él no es culpable, pues bueno, primero tendrá que juzgársele o tendrá que llevarse todo el proceso y después juzgarse. Y si el señor era inocente, bueno, pues entonces ya será otra cosa. Pero no puede presumir el presidente de la República del apoyo irrestricto a Félix Salgado, porque no se sabe si es inocente o no. Y mientras esté la averiguación, no tendría por qué ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Las manifestaciones han sido muchas, hasta el cansancio, y cuánto más piensa aguantar el presidente para lastimar a estas 5 mujeres que en particular son las que han denunciado la violación y el acoso de que han sido objeto por este señor. Efectivamente. Pues Pedro, tú que estás ya preparado para intervenir en la rueda de prensa, ¿qué reflexiones vas a hacer ante Mario Delgado respecto de candidatos impresentables como Jaime y Bueno, ya no pude acceder a la conferencia de prensa porque hubo varias protestas, gente en contra de Salomón Jara, gente contra Alejandro Jarquín de Jojo, que es perredista, pero que quiere poner a su mujer como morenista, otros acusando a Salomón Jara de venta de plazas, de presidencias municipales, de diputaciones, una porquería. Entonces ya no pude entrar porque cerraron la puerta principal ante el temor de que entraran y cuestionaran a su dirigente nacional. Mejor me vine a refugiar aquí a mi auto y estoy atorado porque también arbitrariamente cerraron todo de camionetas y los pasos están bloqueados. Bueno, pero eso me sirvió para participar en la transmisión. Entonces tengo que sacar lo positivo de lo negativo. En cuanto a lo otro, creo que no se han dado cuenta, no han dimensionado la losa que se están echando encima este movimiento de regeneración nacional o de degeneración nacional, ya no sé cómo llamarle, porque lo que a López Obrador le llevó 15 años sembrar, cosechar y más o menos ganarse los adeptos en este tipo de expresiones de ya chole,
viene el desencanto. Entonces, él está perdiendo más con esa candidatura que lo que vaya a ganar con Macedonio, Salgado Macedonio allá en Guerrero. Efectivamente, él en Guerrero, según las encuestas, es el que tiene mayor presencia y que tiene las posibilidades de ganar, pero ganar perdiendo, creo que eso le va a costar más a Morena. ¿Por qué? Porque no puede hacer a un lado el sentir de un sector tan importante como es el de las mujeres, que se siente agraviada, que se siente vulnerada y que se siente despreciada por su propio presidente de la República. Entonces, sí, López Obrador nos ha dado cuenta de que él mismo se está echando la soga al cuello y que ni los apagones, ni las vacunas, ni nada de eso le va a afectar tanto como el hecho de sostener a Félix Salgado Macedonio acusado de presunta violación. La presunción va a existir, pero si es un caso, dices tú, lo puedes pensar. 2 casos, dices tú, bueno, quién sabe. 3 casos ya son varias, y no creo que se confabulen nada para joderlo políticamente, que puede pasar porque en la política pasa de todo, pero ¿por qué no? Si estaban las instancias de justicia para esclarecer eso, ¿por qué no se hicieron? ¿Por qué los expedientes fueron archivados? Entonces eso ya también habla de algo turbio, de algo sucio, de la protección. Entonces, volviendo a lo que les decía al inicio, no cambiamos el sistema, cambiamos de colores de partidos, pero sigue habiendo la misma protección a corruptos, a vividores, a delincuentes y a presuntos abusadores sexuales o violadores sexuales. Entonces, no se cambió en nada, cambiamos para seguir igual, como ya está hecha esa frase, pero quien quería pasar a la historia de México como el mejor presidente de la República, se está echando una soga al cuello, y él tendrá que sortearlo más adelante, porque la verdad sus actitudes y sus posturas dejan mucho que desear ante una situación crítica. Ojalá que si eso le hubiera pasado a su mamá, a su mujer, como no tiene hijas, a lo mejor por eso no es tan sensible en ese sentido, pero sí le está fallando políticamente en ese sentido al presidente López Obrador, y sostener a un tipo que no solamente es abusador sexual, sino ha sido acusado de corrupto y de vividor. Entonces, reciclar a la clase podrida del sistema, pues no le ayuda en nada. Claro, sí, efectivamente. Y bueno, estoy viendo una transmisión directa que están realizando justamente en la rueda de prensa Mario Delgado, y justamente evadió los cuestionamientos de la prensa sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, y dijo que esperará la determinación de las instancias internas de justicia. Creo que trae un serio conflicto de interpretación, porque ellos tienen instancias internas, pero no son de justicia, son instancias partidistas que evalúan la actuación de sus militantes, y las instancias de justicia, en este caso sería la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero quien tenga que determinar. Yo creo que lo pusieron muy nervioso los periodistas oaxaqueños a Mario Delgado. Pero, ¿qué opinas, Miguel Ángel, respecto de esta situación? ¿Cómo crees que queden los resultados electorales después de que se presenten los candidatos y con la participación de Félix Salgado? Bueno, yo creo que habría que desligar varias cuestiones aquí, ¿no? Porque definitivamente habría que comprender que este proceso que vivimos en el país, pues es un proceso que se vino construyendo desde el siglo pasado en las grandes luchas del pueblo de México, que se hartó de un sistema político que pues, se dio el saqueo brutal. Habría que ver en qué condiciones dejaron al país, y también está precisamente toda esta educación, toda esta forma de sociedad que tenemos, donde la pobreza, hay que recordar que Oaxaca, el 70% de los que vivimos, hombres, mujeres, niños, ancianos, pues estamos en precariedad, de acuerdo a las propias cifras que hay.
Y digo que es una situación que habría que poner también las cosas en su lugar. Creo que es necesario que allí los organismos internos, y ahí preciso, Iván, que si le preguntan a Mario Delgado, no es porque haya una instancia por fuera, claro que la hay, pero ahí el tema es que este caso se está ventilando precisamente en las instancias internas de lo que es Morena, y yo aquí no le voy a jugar al abogado del diablo para defender lo que debe defender Morena, sus mujeres, sus militantes, pero también habría que observar que en este proceso, pues tenemos por primera vez en la historia de la legislatura del país un Congreso con un buen número de mujeres que ya ocupan posiciones, y yo creo que por algo se empieza. Ya también aquí en Oaxaca el número de mujeres en esta legislatura es mayor que los hombres. Es un asunto complejo, no solamente se remite a una situación pues muy criticable, que yo creo que sí es Morena la que tiene que explicar qué pasa con Félix Salgado Macedonio, porque efectivamente al parecer hubo elementos ahí que detonan el conflicto por la disputa que hay precisamente por la candidatura de Morena, porque para muchos ser candidato de Morena significa tener el triunfo asegurado, y se esperaría que otra vez tenga la mayoría en el Congreso, lo cual pues tiene que resultar imposible de alcanzar por todos los intereses que se están jugando en el país. Y esta situación, pues desafortunadamente aquí vemos que sí, aparte de este hecho reprobable de Félix Salgado Macedonio, que debe ser aclarado, y ahí son las mujeres de Morena las que tienen que opinar, las diputadas que aquí en Oaxaca han promovido la despenalización del aborto, que aquí en Oaxaca han llevado un recuento minucioso de las violaciones de los derechos políticos de la mujer, fijar un posicionamiento. Y no nada más el feminismo es un asunto de abuso sexual, también es de derechos, y habría que preguntar efectivamente a todos estos que salieron, que ahora son defensores de los derechos de la mujer, qué posición mantiene frente, por ejemplo, a la interrupción del aborto, frente a la situación del derecho a la igualdad en los salarios. O sea, es mucho más. Y habría también que ver cómo aquí en Oaxaca, por ejemplo, la propia historia de un feminismo contemporáneo, pues se da en la década de los 70s, ¿no? Y arranca ahí con los trabajadores del sindicato de empleados de la universidad, como hay mujeres feministas que incluso hoy no aparecen, ni siquiera están llamadas a nada, ni a un reconocimiento de que fueron pioneras en Oaxaca del feminismo, como Flor Cervantes, como Hilda Scherenberg, como Flor, otra Guadalupe Martínez, en fin, un grupo de mujeres que fueron pioneras, y habría que ver Patricia Alvarado, habría que ver qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos recuerdan de esos momentos, de esas luchas. Y habría también que anotar cómo Oaxaca en eso ha sido pionera, en el sentido de que aquí hubo una organización de servidoras sexuales, de estas mujeres que ejercen la prostitución en la calle, y que eso hablaba ya de un proceso de aportación, porque estamos hablando de la década de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces el feminismo va más allá de estas desafortunadas situaciones, y yo realmente lamento la expresión del presidente de Yachole, ¿no? Ya esa expresión yo creo que fue muy desafortunada, nada lo justifica, y yo al menos no lo comparto, pero ahí sí también el reclamo es ver qué es lo que está haciendo Morena, y aquí hay una situación necesaria también de explicar, porque habría que recordar que el senador Salomón Jara es o fue el comisionado para llevar el proceso electoral de Guerrero. Entonces, hay varias cuestiones que habría que poner. No se trata, ni me siento yo como ahora sí, como el fiel de la balanza, como el Ministerio Público, pero sí habría que verlo. Y habría que ver cómo este proceso, con la justificación de la indignación, se agrede
se destruye, incluso se destruye la propia, desde mi punto de vista, la propia procesos libertarios de las mujeres. Me tocó cubrir a la marcha precisamente hace un año, el 8 de marzo, y pues fui agredido ahí como reportero con el justificante de que era yo hombre y la otra eran mujeres cubiertas y que estaba prohibida la presencia de los hombres. Me tocó ver cómo destruyeron los campamentos de huelga de un sindicato pionero del feminismo, y yo estoy seguro que las jóvenes pues ni siquiera sabían pues lo que yo representaba. Y la justificación es la violencia, y efectivamente, ¿qué violencia vivimos? Lo estamos viendo con el tema de la pasante de medicina que fue muerta aquí precisamente en Chiapas, y lo vemos aquí en Oaxaca, el caso de la hija de Soledad Jarquín, y aprovecho para expresar mis condolencias por el fallecimiento de su señor padre el día de ayer, y el tema es que pues no hay justicia allí, no hay justicia en el caso también de la joven que fue arrojada aquí en Oaxaca de un tercer, cuarto piso del Rosario, de un fraccionamiento Vizcaínas, y así puedo seguir una larguísima lista de impunidad de Giovanna, que fue abandonado su cuerpo allí en el Hospital General. En fin, toda esta violencia contra la mujer, pues desafortunadamente el propio presidente le puso una plataforma para que veamos con indignación lo que esto está representando. Pero habría entonces que diferenciar lo que son los procesos electorales y no solamente sentarnos en un punto, digamos, en un hecho lamentable para justificar todo lo demás. Creo, y con eso cierro, que bien o mal tenemos por primera vez un gobierno federal con un gran número de mujeres que ocupan carteras de las secretarías de Estado. Y yo creo que chueco derecho sí representan avances. Claro. Con eso, porque ya se están durmiendo. Sí, efectivamente, qué bueno que ya le cortaste. Oye, Francisco, ¿qué lectura le das a este tema? Sobre todo cuando hay muchos actores, desde el propio candidato, las víctimas, Irma Heréndira, su hermano, John Ackerman, los conservadores, todas las organizaciones que están en contra de Morena. ¿Qué lectura le das a este tema? Mira, diría por allá un maestro en Derecho, yo prefiero mejor ser historiador que ser profeta. Y quizás un tanto con la contextualización de lo que sucede en este caso de Félix Salgado Macedonio. Y quiero nada más poner tres casos. Uno, del sacerdote Marcial Maciel, acusado de pederastia, durante mucho tiempo acusado de que finalmente abusaba de niños, y que también había ya prácticamente un grupo que se protegía en la Iglesia Católica. El otro, el caso del exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, igual que si no es por la periodista Lidia Cacho de publicar Los Demonios del Edén, donde acusa a dos empresarios que han Zúcar Curi y Kamel Nasib, no se da, después de 12 años, se da a conocer esta parte final. Y obviamente el caso de Félix Salgado Macedonio. Me dirán, pues, ¿qué relación pueden tener los tres, no? Una sola. Finalmente son clases, grupos, ya sea religiosos, como el caso de Marcial Maciel, o en el caso de Félix Salgado o Mario Marín, clase política, que estamos empezando a conocer. A lo mejor conocíamos parte de eso, y estoy diciendo, obviamente, cuidando la presunción de inocencia, todavía en el caso de Félix Salgado Macedonio, porque finalmente está en este proceso el proceso jurídico que finalmente todavía ni arranca y ya muchos meses ya lo están condenando. Pero ¿qué está sucediendo? Que igual volvemos al mismo tema, estamos reflejando situaciones extremas de quienes toman decisiones en este país. Y la coincidencia, el segundo
probablemente coincide, es que siempre hay una línea, un eje horizontal que va hacia la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que se sostiene sobre eje también tiene que ver con Morena. Creo que esta recurrencia también es parte de este proceso que, bueno, finalmente la responsabilidad la tiene quien tenga que estar en el poder, quien haya ganado las elecciones, y no puede tampoco dejarse de sorprender que esto y otras cosas más tendrán que tomar decisiones. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque una parte importante para mí, por eso decía que me gustaría, soy más historiador que profeta, es cómo están funcionando las instituciones. Creo que también es una parte que nos está reflejando. En el caso de los partidos políticos, de esta serie de manifestaciones o de involuciones o evoluciones que tienen, los partidos políticos no habían llegado a juzgar a sus propios militantes hasta que se dieron, estos controles se salieron de juego. Y estoy hablando prácticamente como el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el priista, o Francisco José Ruiz Massieu, que en este caso la asociación entre la clase política, los partidos políticos, las instituciones y las decisiones de gobierno iban sobre la misma línea, ¿sí? Creo que va a ser, desafortunadamente, uno de los procesos más lastimosos que pudiera tener la vida pública del país, principalmente a quienes se dedican a la función pública y a la política, porque las instituciones hasta este momento no están funcionando en los planos municipales, estatales y federales. Si el proceso en el cual Félix Salgado Macedonio ya estaba denunciado y no siguió, creo que también esa parte hay que completarla, y no creo que dejemos de pasarla. Tiene que juzgarse y tiene que dar con las últimas consecuencias, como dicen los políticos, ¿no? Vayamos hasta las últimas consecuencias. No, tiene que haber gente así como el caso de Lidia Cacho, que esa es la relación que le pongo, para ver quién obvió o quién omitió sus responsabilidades en esta parte de las denuncias. Segundo, Morena no ha explicado. Es muy cierto, no ha explicado, y también retomo el contexto de Miguel, no ha explicado por qué tienen alguien como Félix Salgado Macedonio, no solamente como militante, ¿no?, sino como un político distinguido dentro del proceso, y que no haya pasado, o si pasó, por qué pasó esos filtros para que llegaran a esta presunción. En esta presunción estoy hablando. Morena no ha explicado. En efecto, también, al meternos en una responsabilidad pública, así como periodistas, así como políticos, como servidores públicos, pues tenemos que asumir también una posición, y tiene que ser muy clara. Ni yo dejaría el caso de los pronunciamientos o de los posicionamientos solamente a las mujeres de Morena, sino también a los varones de Morena. Y bien lo acaba de decir Miguel, tanto varones como mujeres tienen que posicionarse, tienen que definir posiciones sobre estas circunstancias. No pueden, en el caso del dirigente nacional, yo puedo entenderlo, pero no lo justifico, ¿sí?, que en un momento donde tiene que tomar una decisión y una claridad, al menos partidista, tenga que dar el ejemplo, porque en esa manera también se van desdoblando de otros sentidos. Y la última, creo que no tenemos que ir más lejos si estamos viendo no solamente en la clase política, lo mencionaba Miguel. Hay muchos casos de feminicidio, de abuso sexual, que las instituciones han dejado dudas, ¿sí?, sobre si están cumpliendo con su responsabilidad. Y no quiero meter más, y quiero dejar, digamos así, sembradas los temas, el caso de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando por una situación de una conferencia que no se cumplió, es despedida la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Vamos, en el caso de la violencia política de género que se está dando, y que es un proceso muy importante, que este año los municipios, los estados y la federación, en el caso de las elecciones concurrentes federales, van también a ver qué tanto las instituciones judiciales van a cumplir con su papel. Y yo creo que ahí sí tendríamos que tocar un tema muy importante como el Tribunal Estatal Electoral que encabeza la presidenta Lisbeth Bautista, y también en este caso las consejeras electorales que están en el IEP, con el Instituto Estatal Electoral. El papel que están jugando, yo creo que es un papel muy importante el que están teniendo ahorita, y pareciera que no está pasando nada, y está pasando mucho.
Y la parte final, no podemos nosotros ya dejar pasar estas bolas, ¿sí? No podemos dejar de pasar estos temas y abrirlos, porque finalmente, bien lo decía Rocío, mientras nos afecte algo en lo cercano, hijos, nietas, sobrinas, hermanas, entonces sí, pareciera de que sí existe para nosotros la obligación de que la autoridad aplique la justicia, pero mientras no sea para los demás, pues pareciera que puede pasar nada más simple y sencillamente y quedar en una conversación o en una mesa de análisis. Creo que cada quien tiene que cumplir su papel, y en este caso los medios de comunicación como los periodistas, ser muy ejemplares en la exposición de estos temas. Claro. Muy bien, Francisco. Pues yo le pediría a cada uno de ustedes que cerraran con alguna idea. Solamente quisiera poner sobre la mesa esto que circuló hoy en la mañana a través de las redes sociales, cuando se preguntaban algunos de qué es lo que le debía el presidente a Félix Salgado, y se empezó a hablar de que aparentemente o supuestamente Félix Salgado fue el vínculo con algunas mafias locales o algunos grupos criminales de Guerrero, junto con algunos gentes de su gabinete, justamente para el financiamiento de la construcción del partido Morena. Lo dejo ahí porque tiene que ser evidentemente las autoridades quien lo investiguen y quien profundicen en el tema. Entonces te pediría, Rocío, que cerraras este programa con alguna idea que tengas ya en la cartera. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues primero me parece que hacer conciencia en el tema de la vacunación. Hay que informarnos adecuadamente para saber la vacuna de quién nos están aplicando en este momento. Hay mucha gente que piensa que todavía va a ir por la segunda dosis, y la vacuna que a las personas adultas mayores les están aplicando es la vacuna AstraZeneca. Al personal de salud sí les pusieron la de Pfizer. La de Pfizer, aprovecho para decir que chequen bien, porque las personas que tienen problemas o que tenemos problemas de alergias graves no se la pueden aplicar por un componente específico que tienen, y es necesario que no la consideren. La más segura de todas es la Moderna, pero esa es muy cara y no le interesa al gobierno mexicano comprarla. Entonces, si les piden en algún lugar su credencial de lector y les quieren tomar foto y les quieren que den un testimonial agradeciéndole al presidente, pues ahí ya queda a criterio de los familiares de la persona de la tercera edad o de la persona de la tercera edad que vaya a vacunarse. Tomarlo con mucho tiento, con mucha responsabilidad. El hecho de vacunarse no nos salva la vida ni nos elimina la posibilidad de contagio. Así que si alguien recibe la vacuna, sígase protegiendo, porque los anticuerpos tienen que operar en nuestro cuerpo al momento de la vacunación al menos por 15 días. Y a los 15 días posiblemente ya haya creado anticuerpos en nuestro cuerpo físico y ya se pueda salir a la calle sin problema, desde luego con el cubrebocas, porque la cobertura no es amplia. En el tema particular de los apagones hay que estar muy atentos, porque va a aplicar recursos extraordinarios el gobierno de la República para poder salvar el problema de la falta del mismo gas, y va a tener que comprar a otros lugares. Se habla de que ya buques con gas líquido ya están llegando a México para soportar este desabasto, y las pláticas que ya tienen con Texas, y de saber cómo se le va a hacer, porque hay muchos que ya están considerando el poder continuar la operación de sus fábricas con carbón, justamente regresar a lo anterior, y pues elementos que de una u otra manera pues también van a provocar más contaminación. Por otra parte, en el tema de Félix Salgado Macedonio, esperemos que las instancias, no solamente al interior del partido Morena, sino las instancias judiciales correspondientes, se encarguen de darle seguimiento a este caso. Y si el señor es culpable, pues que pague, y no que goce de la impunidad del presidente. Por cierto, aquí lo único que agregaría al respecto sería justamente que la Secretaría de Gobernación, a través de Olga Sánchez Cordero, dijo que no se iba a permitir la impunidad en contra de las mujeres. Sin embargo, también añadió que es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos estén a la altura de las circunstancias. Sin embargo, también dice proceder de acuerdo con las leyes, y si en este caso el señor debe algo, pues tendrá que pagar.
Gracias también, Iván, por la invitación a Agenda 21. Un placer siempre compartir con todos ustedes. Pedro, Paco, Miguel, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Con qué cerrarías, Miguel Ángel? Bueno, pues yo lo que espero es que se pueda realmente encauzar por el bien de todos este tema tan escabroso de Félix Salgado Macedonio, digo, porque indudablemente ya ha impactado a nivel nacional y que Morena le debe una explicación a la sociedad. Yo creo que eso es fundamental. También considero que este tema de las vacunas, pues sí es necesario que nos apliquemos la que esté a nuestro alcance y dejarnos llevar por los criterios de los médicos, porque va a ser la única manera que podamos tener pues una garantía de preservar la vida, ¿no? Cada día pues nos enteramos de amigos, compañeros de oficio, familiares que están perdiendo la vida. Esto es muy grave y la única manera de preservarnos pues es este elemento de las vacunas, que yo creo que no hay que seguirlo politizando, en el sentido que desde luego hay quienes están en la decisión tomando de dónde aplicar las vacunas, que lo están politizando, y esto es también muy delicado. Aquí en Oaxaca a mí me resulta inexplicable por qué razón no empezaron por estos pueblos que estaban pidiendo auxilio, como Tepejillo en la Mixteca, cerca de Tlaxiaco, o como Río Hondo, me parece, en Choapan, ¿no? Donde incluso amenazaron con llevar a sus enfermos a morirse aquí al Zócalo o a la capital del país, y no hayan priorizado a esas poblaciones que estaban pidiendo vacunas como un grito desesperado, y se prefirieron ir a poblaciones que están a tiro de piedra de las carreteras. Eso no es posible. Yo creo que debe haber se debe reagendar la ruta del propio gobierno, y yo creo que así, si se hace una revisión de lo que está pasando, se podría encontrar la respuesta para terminar que este mundo de salvajismo que viven las mujeres en México. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Con qué cerrarías, mi estimado Francisco? Pues muy breve, Iván. Pues la primera es que pues todo el mundo empecemos a checar nuestro estado del tiempo, el clima. Se lo recomiendo, sobre todo principalmente para mis amigos del noreste y los que están en la Sierra Norte y también en la Mixteca. Creo que es una información fidedigna la que tienen que tener para tomar sus previsiones. El segundo, consulte a su médico. Si quiere usted saber cuál es la vacuna, la que sea más conveniente, pues pregúntale al especialista, en este caso que es un médico, y coméntele también en ese sentido los procedimientos que pueden tener. Y el tercero, que es recomendación para aquellos que aspiran y también para lo personal, pues consulte a ese abogado, Consulte a ese abogado, porque puede ser que le puedan salir por allá alguna que otra demandilla o algo por allá, alguna acusación. Entonces, en conclusión, estos son momentos de los expertos, de los especialistas. Y yo creo que en ese sentido también la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, como lo estamos haciendo acá, es precisamente que nosotros exponemos un tema, percepciones personales, conceptos personales, tratamos de dar elementos de juicio, pero finalmente la calidad de esa información no, y es una responsabilidad que estamos ejerciendo en este programa en Agenda 21, también igual con Miguel, con Rocío, con Pedro, contigo, Iván, de dar información que pueda también ayudar a formar criterio. La última decisión la tiene la audiencia. Nosotros procuramos de la manera más honesta, más profesional y transparente presentar escenarios, presentar circunstancias y antecedentes, pero siempre con la responsabilidad de hacer un periodismo y una comunicación profesional, Iván. Buenas tardes para ustedes, un abrazo. Pues muchas gracias, Francisco. Pues les agradecemos a Rocío Aragón, a su audiencia de Objetivo Oaxaca, Miguel Ángel Schulz de su audiencia Entre Líneas, a Francisco J. Sánchez de La Coyuntura, a Pedro Matías en Página 3, lamentablemente como andaba
en vehículo, pues se cortó Andaba en campaña. Anda persiguiendo a Mario Delgado. Les agradecemos a todas nuestras audiencias de Oaxaca también, de Guajuapan en las Nubes, y a los portales aliados que nos hacen favor de publicar y difundir. Agradecer a IGABE Noticias, que también se ha sumado con nosotros a la difusión de este tipo de programas. Estamos muy agradecidos, y además con el respaldo a Nacho Medina por las situaciones que han estado viviendo en términos de presiones por parte de las autoridades por el ejercer la libertad de expresión. Pues les agradecemos a todos ustedes, nuestros especialistas, agradecemos a nuestra audiencia por habernos permitido ingresar a sus hogares, les mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo viernes en otros temas de gran relevancia y de actualidad para que ustedes tomen sus mejores decisiones. Que tengan muy buena tarde.